Muy bien. Ya estamos en la transmisión de hoy, que es una de las especiales, ¿no? Lo de que es la Santa Cena. Nos alegra mucho poder estar aquí, ¿no? Con ustedes en esta transmisión. Sería bueno que le pongas en mute para que no suene cuando... Sí, pues. Por el lado de acá, porque por ese lado está la cámara. Muy bien. El modo de no molestar que tienes, ¿se acuerdan? No. Ya está, ahora sí. Muy bien, ahora sí podemos estar tranquilos en la transmisión porque no entran ya los, los mensajes. Muy bien, solo damos un pequeño tiempo para que los hermanos se conecten, ¿no? Que desde ya están esperando, ¿no? Son 5:30 exacto que empezamos las transmisiones. Bueno, estuvieron comentando algunos hermanos que no les llegaba el link. A veces queríamos hacer de pasarles el link, ¿no? Sino que no, como que a veces no da tiempo. Ahí tenemos a nuestros hermanos, bueno, Carlos, ¿no? Que ya está ahí con nuestra hermana María Angélica, qué gusto que están entrando, ¿no? Individualmente. Y ya esperamos, ¿no? Que los hermanos estén entrando a las transmisiones, ¿no? Bueno, aquí no visualizo yo, quisiéramos saber si ahí está que les llega. ¿Está llegando para usted, hermana, bien la transmisión? Porque acá no me sale. Ah, recién acá está cargando. A veces se traba, ¿no? Hasta que no agarra nada, no coja. Muy bien, ahora sí estamos mejor ahí. Y más cómodos también. Muy bien, ya sabemos que hoy tenemos cena, estamos esperando a los hermanos, ¿no? Que van a participar, y también ahí en los lugares donde están reunidos, ¿no? Los demás hermanos, sean los discipulados, como debería de ser, ¿no? Reunidos en los discipulados, viendo la transmisión, o en sus casas, ¿no? Los que están un poco más lejos.
Muy bien, ya ahí ya visualizamos, ¿no? Los hermanos y los saludamos. Nuestro hermano Ernesto Urquiza, qué gusto, ¿no? Hermano, tenerte ahí un momento o el tiempo en que Dios te convence de quedarte, ¿no? Nuestro hermano José también está ahí en línea. Manana la vimos y ya hemos saludado a los otros hermanos, ¿no? Y siempre estamos viendo que poder compartir, ¿no? Con los hermanos o amigos, ¿no? Se pone un poco pesado el internet a veces, ¿no? Muy bien. Un poco friolenta la tarde, ¿no, hermanos? Un poco nomás. ¿Sale la televisión o no sale? Sí, ya está casi, Grabando. sí, ya casi. Pero qué bueno, ¿no? Sino que esta tarde parece que sino que a esta hora también hay otra persona que comparten, ¿no? Muy bien, todavía no vemos comentarios, pero ya los vemos conectados a los hermanos, ¿no? Entonces, qué bueno. Y ya hemos esperado, ¿no? Bueno, quisiéramos hablar un poco, hermanos, acerca de lo que mayormente o comúnmente ocurre, ¿no? Y que es este pensamiento que creo se comenzará a formular después de que empecemos el mensaje, ¿no? Para eso saludamos a los hermanos que llegan, ¿no? Buenas tardes, nos da gusto que algunos se integran por el motivo de la cena. Y qué bueno, ¿no? Poder estar aquí unidos, juntos.
El texto que necesito para esta hora es 1 Corintios capítulo 2, versículo 12. A ver si nos apoyan ahí con el texto, ¿no? Y yo sé que ustedes, desde ya lo hemos saludado a todos, están con sus Biblias ahí atentos, ¿no? Para el mensaje de hoy, ¿no? Que ya sabemos que es los días domingos, ¿no? A partir de las 5 de la tarde que empezamos a acomodar la grabación, ¿no? 5:30 por ahí, ¿no? Siempre está por ahí. Muy bien, entonces si tienen sus Biblias, ¿no? Para que participen de esta reunión. 1 Corintios capítulo 2, versículo 12. Dice: porque no hemos recibido el espíritu del mundo, dice, ¿no? Así dice, ¿no? Aquí dice, no quiero compararlo con otros textos porque en eso nos vamos a centrar. Solo en eso. Dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. O sea, aquí el detalle es eso, ¿no? Y es lo que mayormente encontramos cuando las personas de alguna manera nos preguntan, ¿no? A todos en general, ¿no? Los que hablamos de Dios y de Jesucristo, ¿no? Como el Hijo de Dios. ¿Por qué siempre crean ese tipo de pensamiento, ¿no? De que el espíritu del mundo y el espíritu de Cristo, ¿no? Ya hablando un poco más extenso, lo comparan con otros tipos de espíritus que aquí en este momento no viene tanto al caso. Solo queremos hablar en sí de lo que es ese punto para que podamos resistir, ¿no? Al espíritu del mundo. Ya hemos visto, ¿no? Hemos estado observando que pueden de alguna manera las personas llegar a las iglesias, ¿verdad, Leo? Y llegan, o por qué no decirlo, a veces hemos llegado, ¿no? De una u otra manera, pero diversas situaciones hacen que nosotros, aunque podamos seguir congregando, aunque podamos participar, pero día a día ese pensamiento que nos llevó a la iglesia se va extinguiendo, ¿verdad, Leo? Poco a poco nos va como una ola grande, ¿no? Que azota toda la costa, ¿no? Y con una fuerza estrepitosa, terrible, inunda todo, ¿no? O como el río cuando la época de lluvia, ¿no? Se sale de su cauce y desborda y arrasa con todo. Muchas veces, una enfermedad, el desamor, los problemas, la crisis económica, crisis familiar, un hijo que cae en desgracia, la cárcel, el hospital, el cementerio, ¿verdad? Hace que muchas personas se aferren a esa ola, ¿no? Se dejan arrastrar, ¿no? Porque nunca va a faltar un cristiano cerca de casa, ¿verdad? Que si no está bien enseñado, lo primero que le va a decir, ¿qué haces ahí sufriendo? Anda a la iglesia, ¿no? Así dicen, ¿o no? Y Dios se va a encargar de tus problemas, Dios te va a curar, Dios te va a sanar. Yo he visto mucha gente morirse y Dios nunca los sanó. Y fueron a la iglesia. Y se puede especular humanamente que fueron a la iglesia y se murieron. ¿O no es así? ¿Por qué? Porque muchas personas, ¿no? Y no queremos caer en lo repetido, andan predicando por el mundo desde que fue entregado este precioso evangelio en manos de los vasos de barro, ¿verdad? Entonces podemos ver que la palabra que salió del maestro, que es Jesús, fue muy puntual cuando le dijo:
a Pablo en esta entrevista, ¿no? Saulo le dijo, ¿por qué me persigues? Le dijo, ¿no? Y lo hemos leído, ¿no? Qué difícil te es dar, ¿no? Golpes o cosas, ¿no? Contra el aguijón, le dijo, ¿no? Entonces, en ese diálogo Pablo le contesta, ¿no? Pero yo no te persigo a ti, no te conozco, le dijo, ¿no? Y lo primero que el Señor le dice a través de ese encuentro, ¿qué es lo que le dice? Porque cuando a uno de estos persigues, le dijo, ¿no? A mí me estás persiguiendo. ¿No han leído o no? Sí lo leyeron, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo primero que Dios, ¿no? Bendita tarde que el Señor nos quiere hablar, hace con el ser humano cuando llega a una iglesia? ¿Quiere sanarlo? ¿Quiere azotarlo? ¿Quiere regresarlo de donde lo trajo? ¿O quiere confrontarlo? Porque el encuentro con Pablo es trascendental para el que quiere entender, porque de repente aquí en este lugar y ahí en esa transmisión hay mucha gente que va a las iglesias y no sabe por qué van. Es más, hace mucho tiempo que ya no saben qué hacen en una iglesia, como que no encajan. Ya se pusieron en todos los rincones del rompecabezas y como que se sienten que son una pieza que no pertenece a ese rompecabezas. ¿O no es así? A veces nos hemos sentido así y por eso es que mucha gente, ¿qué hace? ¿Se da la vuelta ahí? ¿O no es así, José? ¿Se van o no? Hemos visto a mucha gente ir a la iglesia, ¿o no es así, Leo? Pero luego, ¿qué hace? Y tú lo ves por ahí andando, ¿o no los ven? Y le preguntamos, ¿o no le preguntamos? Oye, el domingo sigue habiendo servicio, ¿no? El miércoles va a venir un amigo, un predicador bueno. Ya, sí, cualquier día voy. ¿Y cómo está el predicador, el pastor, dice, ¿no? Un día lo encontré por ahí, ni lo encontraron, pero ya es parte de ¿qué? De una salida más. Como aquel que le preguntan ¿cómo estás? Y lo primero que te dice, bien, ¿no? ¿Cómo está la familia? Bien. El hermano está internado, la mujer se fue con otro y él dice que todo está bien. ¿O no es así, dime, hermano Leo? ¿Por qué? Porque caemos, como dice la Escritura, en vanas repeticiones. Así dice la Biblia, ¿no, José? Vanas repeticiones. Que quiere decir que porque yo veo que mucha gente vive de esa manera, entonces yo también me veo obligado ¿a qué? A que si todos se pintan el pelo de color amarillo, ¿qué color me lo tengo que pintar yo? Porque si me pinto de amarillo, entonces ¿cómo me voy a ver en el templo, en esa iglesia? Y es por eso que cuando el que predica dice, ¿cuántos dicen amén? ¿Qué hacen los demás? Como una ola, ¿no? Como esas hurras cuando hacen los equipos, ¿no? ¿Han visto? Y adelante está el animador, ¿no? Y él grita, ya, dean una ola, y hacen todos y se saltan y se mueven así, ¿no? En esa forma ondeada, ¿han visto? ¿No? En los partidos, en los eventos, ¿no? ¿Han visto, no? Cómo hacen las olas, ¿no, José? Pero ellos tienen que hacer las olas porque lo primero que dicen es, ¿quién me mandó a sentarme aquí, no? No era para sentarme en la barra, porque hay occidente, oriente, ¿verdad? Entonces, si tú te sientas en las barras principales de los equipos que están jugando, estás obligado ¿a qué? A no pararte. Si no te paras, ¿qué te van a decir o qué te van a hacer? Te van a votar, porque estás en medio del grupo. ¿O no es así? A mí me decían que tenía que ponerme el polo, que tenía que pintarme, que tenía que hacer vandalismo, que tenía que hacer esto, el otro y todo lo demás. Y la verdad les digo algo que, aunque no vivíamos en las cosas de Dios conscientes, porque éramos adolescentes, nunca integré esas barras, sino porque discrimine nada, porque ahí podría haber gente escuchando esas cosas, ¿verdad? Pero cada uno siente una atracción, ¿no? Lo que tú tienes no lo tengo yo. Pero de hecho que si estamos aquí, tanto escuchando la palabra como participando de la palabra, es porque hay algo aquí que a Dios no le agrada y que Dios te lo quiere mostrar o manifestar. Entonces, ¿qué fue lo primero que hizo el Señor cuando le encuentra a Pablo? O en ese tiempo él era llamado Saulo de Tarso, ¿no? ¿Por qué me persigues?, le dijo. ¿O no es así? ¿Por qué? Porque Saulo, ¿qué andaba haciendo? Lo que él pensaba que estaba bien. Entonces, no que tú eres una especie de Saulo moderno y que andas persiguiendo a los cristianos y matándolos, no hablo de eso, sino
lo que yo quiero capturar de ese encuentro entre Jesús y Saulo de Tarso es prácticamente lo mismo que vivió la mujer samaritana con Jesús. ¿Se acuerdan que lo primero que Jesús le dice es, dame de beber? ¿No? ¿Es así o no? Y lo que le responde la samaritana es, ¿desde cuándo los judíos se hablan con los samaritanos? ¿No? Así le dijo, ¿verdad? Y Jesús le dijo, si tú me das de beber, le dijo, te aseguro que yo te daré un agua que nunca volverás a tener sed. Y es más, le dijo, ríos de agua viva correrán en tu interior. Pero eso lo dijo ¿quién, hermano? O sea, vayamos a ser reales y puntuales. Este maravilloso libro que es la Biblia habla de ¿quién? De Jesús. ¿Y quién estaba prometiendo eso a la samaritana, José? El mismo Jesús. Pero, ¿por qué mucha gente, y no quiero ofender a nadie, anda prometiendo cosas que solo podría prometer quién, dime tú? El que las puede hacer, dile a alguien en esta reunión o tú que estás escuchando ahí, solo puede prometer el que las tiene al alcance. Es como decir, tú tienes 10 de estos carros, Leo, y alguien te dice, regálame uno. Dependerá de ti si tú qué haces. Le regalas uno, pero ¿está dentro de tu posición o no es así? ¿Está o no está? Pero esa gente que va a los hospitales y le dice a la gente, entrégate a Cristo y Él te va a sanar, que tuvieron una conversación con un ángel, el mismo Señor le dijo que vayan para que lo sane, y eso no quiere decir que no lo hace, porque hay gente que tiene el don de sanidad, ¿o no es así? Pero ese don lo recibieron ¿de parte de quién? Del mismo que. Pero no se olviden, dice Pablo, hay operaciones y hay dones, ¿verdad? Pero todos los hace ¿quién? Dice Pablo. ¿Lo han leído o no lo han leído? Eso está en Corintios, cuando habla de los dones. Pero todo lo hace Dios, dice Pablo. O sea, al final es el hombre, Leo, ¿o es quién? ¿Para la obra de quién? De Dios. ¿Y nosotros en qué lugar nos ponemos nosotros? ¿En el que recibe las palmas? ¿En el que recibe el dinero? ¿En el que recibe los halagos? ¿O solamente somos qué cosa dentro del palacio del rey? ¿Qué somos nosotros? Somos sirvientes, que esa es la palabra más real que José ha dicho. Somos eso. A ver, mírelo pues, hermano. Somos sirvientes, ¿verdad? ¿O no somos eso? Es que la palabra siervo la han acomodado muy bien, porque siervo es como decir siéntate y te atiende, ¿no? Ahí llega el siervo, dice, ¿no? Yo me acuerdo que Jesús llegaba ¿y qué pasó cuando llegó? A ver, revise, pues hermano, de repente está mal conectado ahí. No, eso no es. Es ahí nomás, ahí, donde está conectado el cable. ¿Ya está? ¿Se ha movido? Estoy aquí, el plus está que se mueve. Ahí dice. Ahí. El lado de... ¿Se escucha? ¿Ah? ¿Ya se escucha? ¿Ya se escucha, José? Sí, pues a veces es que si no, después se mueve más. Muy bien. Sí, ¿no? Está bien el fondo. Ya está, muy bien. Por eso siempre estamos pidiendo la colaboración de los hermanos que están escuchando el mensaje, ¿sí? Para ver cómo está llegando allá, ¿no? Pero el último comentario lo tenemos del hermano José, que puso el texto. Ahí quedó, ¿no?
e inclusive muchas veces no vemos ni las conexiones, ¿no? A veces está así el Facebook que no nos permite ver muchas cosas y hasta comentar cosas. Pero bueno, bendito el Señor que aquí estamos reunidos, ¿no? Y que sabemos que los mensajes quedan grabados para que alguien pueda sacarle provecho si es que consideran que es de parte de Dios. Entonces, ¿por qué nos tomamos el tiempo de hacer estas aclaraciones? Porque es claro, ¿no? Cuando dice aquí la Escritura, ¿no? Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido, dice, ¿verdad? Entonces, hay dos espíritus trabajando muy, pero muy parecido, ¿o no es así? Pero no dejemos pasar esa frase, ¿no? Dice, no hemos recibido el espíritu del mundo. Quiere decir que a la hora que uno se convierte al cristianismo, podría muy sutilmente ser desviado ¿para qué dirección? ¿Para la luz o para las tinieblas? Sin darse cuenta. Porque está hablando claro Pablo, ¿verdad, hermano? Cuando dice, no hemos recibido, dice, el espíritu del mundo, dice, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando uno no es cristiano, ¿el espíritu del mundo está con él? No está con él. O sea, no necesita ayuda. El hombre vive en constante ¿qué? Conflicto con la palabra de ¿quién? De Dios. Por eso es que el apóstol Pablo en el capítulo 7 de Romanos nos advierte que dice que mientras que el hombre esté vivo, la mujer sigue bajo el dominio ¿de quién? De su marido. Mas cuando éste muere, ella queda, como dice, libre de él. ¿Así dice la Escritura o no? Pero más claro es en el 8. Dice, porque yo no conocí el pecado, dice Pablo. Ahí está hablando ya más concreto. Ya. En el 7 habla metafóricamente, pero en el 8 habla y dice, yo no conocí el pecado. Dice. O sea, ¿cómo vivía Pablo? ¿En paz con Dios o en pecado? Dice, yo no conocía el pecado, si no fuera porque la ley me avisó que era pecado. O sea, Pablo llevaba una vida como aquel que dice, yo puedo trabajar de lunes a sábado y en la noche me puedo tomar mis aguas y hacer esto, aquello y lo otro. Y él comienza a una serie de pensamientos que, ¿de dónde los sacó, León? De la Biblia. Si nunca revisa la Biblia. Por eso es que Pablo dice, hoy me doy cuenta, dice, ¿a través de qué? De la Biblia, que cómo estuve yo viviendo. O sea, él pensó que vivía bien o no, pero cuando vio la Escritura, observó qué cosa, que él era uno que defendía la ley o que la transgredía. Porque ahí él mismo escribe, y es que aquel que quebranta un mandamiento, por consecuencia dice la ley que quebranta todos los mandamientos. Por eso es que en la carne nadie pudo, dice él, agradar a quién, hermano, a Dios. Pero bendito sea quien. Él bendice a Jesús, que nos salvó. ¿Lo bendice o no lo bendice en ese capítulo 8? Gracias le doy a Dios, dice, por Jesucristo, pero no sin antes decir, miserable de mí, porque reo soy de qué, dice. ¿Lo han leído o no lo han leído? Parece que ya no estuvieran agarrando la Biblia. No, reo de muerte, dice. Reo de muerte. Imagínate, hermano. O sea que, ¿hacia dónde lo estaba arrastrando la muerte? Dime tu hermano. Cuando Jesucristo le encontró, se cruzó en su camino. Por eso es que mucha gente dice que quiere ver un milagro de Dios. ¿Y no creen ustedes que se podría considerar un milagro de Dios el ya no ir a la muerte eterna, hermano, o la segunda muerte? Que a veces los veo preocupados, hermano. Mira a tu hermano que tienes al lado.
mira un poco preocupado. ¿Nos preocupa, Leo, no? ¿Estas cosas ya las sabías o recién te estás enterando, hermano? Algo ya tenías. Ya vas entrando ahí, armando el rompecabezas. Te faltaban un par de piezas, ¿no? Unas cuantas, sí, ¿verdad? Pero eso es lo bueno, hermano, que Dios nos va dando en el camino las piezas para que nosotros vayamos viendo lo que Dios está haciendo, lo que va a pasar, ¿o no es así? ¿Verdad? Entonces, miren lo que dice en otras versiones, ¿verdad? Para conocer la gracia de Dios que nos ha sido otorgada. O sea, la pregunta es, la persona que no tiene vida en el Espíritu Santo, que no tiene comunión con el Espíritu Santo, ¿puede entender el Evangelio de Dios, de Jesucristo? No puede entenderlo, porque no ha tenido una experiencia personal con quién. No ha tenido, o sea, no ha tenido el gusto de volverse a encontrar con quién aquí en la tierra. Y si no tienes una experiencia con el Creador, lamentablemente dice, sino el Espíritu que viene de Dios. O sea, hemos recibido, o sea, ¿quién es el que va a venir a nosotros? El Espíritu de Dios. Algunos los ha tocado, no a todos. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo viene, tienen que encontrar fe. Cuando no hay fe, es porque la gente no quiere cambiar. O sea, la primera señal de la fe es el querer cambiar. Cuando tú, hermano, no te sientes a gusto con la vida que llevas y estás metido en una serie de cosas y te das cuenta que para eso no fuiste creado, que eso no es para ti, que no te sientes ahí. Y entonces comienzas tú a llorar y a derramar tu corazón, y aunque estás metido en cosas terribles, y aunque estás, hermano, en un lugar terrible, pero dentro de tu corazón lloras y le dices al Creador en tu llanto, porque Dios tiene el lenguaje de las lenguas, de las lágrimas, ¿o no me dicen amén? Y entonces a veces no le decimos a Dios mirando al cielo, ni de rodillas, ni con una vela misionera, Diosito, cámbiame, pero cuando lloramos y decimos mirando al piso, hermano, sea alcoholizado, o drogados o bajo una sustancia, hermano, uno llora y dice, yo no quiero ser así, yo quiero cambiar. ¿Y quién lo escucha, hermano? En ese momento, ¿quién escucha esas lágrimas? El que es grande en perdonar, el que es grande en misericordia, hermano. Y entonces en ese momento Él interpreta las lágrimas. ¿Y qué es lo que dice en ese momento? Usted quiere cambiar. Este no necesita pedirme que lo cambie, pero Él ve que esa persona es feliz o es infeliz. Él ve que esa persona se goza en esa vida, se goza, José, en esa vida, o sufre. ¿Qué dices tú, Paul? ¿Es triste en esa vida o no? Y entonces Dios, ¿qué hace? Dios le sigue. Él se va para un lado, para otro lado, para otro lado. ¿Y quién va con él, Leo? Y él observa. Hoy tomas, y él que dice, no, yo ya no quiero tomar. Y comienza a buscar que por ahí en la casa siempre hay una Biblia, ¿o no es así? Y comienza ya de lejos a qué. O cuando va por ahí y hay esos evangelistas en las calles y él se detiene y lo escucha y comienza a despertar en su corazón, ¿qué cosa? Ese deseo de que tal vez puede ser posible o no. ¿O no es así, hermano? Y entonces es ahí cuando Dios prepara un encuentro con Él, el día que menos espera, ¿o no, Leo? O dime, el Señor llegó a tu vida cuando tú lo esperabas. Te aseguro que tú lo mandaste a llamar, le hiciste carta, le hiciste una fiesta, bienvenido Jesús, y todo lo demás, y nunca llegó. ¿O solo le pasó a Leo? ¿Alguien más podría decir aquí y ahí que lo esperó al Señor? Yo he escuchado testimonios de hombres llorando que me han dicho, yo hice como tú me dijiste en el peor momento de mi vida, y yo cogí y me puse de rodillas y levanté mis manos y no había nadie y comencé a gritar, Jesús, ¿dónde estás? Sácame de esta vida, ayúdame por favor, ven a mi vida, cámbiame, como dice Él. Y dice que no pasó nada. No pasó nada.
Dice que él se paró y después de llorar 2, 3 horas amargamente, dice, hasta la borrachera se le pasó, dice, del frío que hacía. Y se fue a su casa. Y después de años me contó ese testimonio. Yo le he invitado a Jesús a venir a mi vida. Yo le he recibido a Jesús tal como me lo explicaste. Pero nunca pasó nada. Y yo le miraba lleno de amargura. Y lleno de cólera. Y lleno de, hermano, de dolor. Y cuando, hermano, yo siento la presencia de Dios, hermano, y no podía levantar mi cabeza. Y este hombre lloraba, hermano. Y lo más tremendo, hermano. Están aquí, ¿verdad? O ya se fueron. Y cuando yo, hermano, quiero levantar mi cabeza, siento que alguien me coge de aquí, del cuello, de aquí, de esta parte. Y no me deja levantar la cabeza, hermano. Y yo solamente veía a Leo como si ese hombre fuera un foco o un fluorescente. Estaba lleno de luz. O sea, ¿quién estaba Leo parado a su lado de él? Estaba el Señor al lado de él. Pero este hombre no sé a quién quería conocer. ¿Cuántos le dan gloria a Dios y entienden? O sea, esa noche cuando él lloró, dime hermana Jessica, y lloró, ¿quién vino a su vida, Jessica? Pero él no podía darse cuenta. O sea, la pregunta es, pregúntale a alguien en esta reunión y tú también que estás escuchando, ¿a quién esperas? Si el día que tú le abriste tu corazón, dice la Biblia que Dios envió al Espíritu Santo. Pero ¿por qué no crece el Espíritu Santo en tu vida? Porque ¿cómo vives, mi hermano? Para que crezca uno en la gracia de Dios, ¿cómo debe vivir, hermanos? En pecado, Leo, en chismes, en mentira, en fraudes, en calumnias. ¿O en la presencia de quién? Y entonces, ¿quién crecerá en tu corazón, Paul? Que el Espíritu Santo viene en forma de una semilla, hermano. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? ¿Y qué tenemos que hacer con esa presencia, hermana Jessica? ¿Abandonarla y dejarla que se marchite y se seque, José? ¿O día a día, José, con nuestras lágrimas, con nuestro cambio, con nuestras oraciones, con nuestra predicación, con nuestra alabanza? ¿Qué va a pasar con esa semilla? Dime, Leo, si es que el Señor está aquí. ¿O no sientes la presencia de Dios aquí? Porque yo sí siento la presencia de Dios en este momento. Que muchos hermanos venimos y le decimos a Dios que nos reciba. Pero alguien quiere recibir a Dios en esta noche. Para cuidarlo, para valorarlo, para sentirse orgulloso de Él. Y es que entonces alguien me diría, pero ¿cómo me puedo sentir orgulloso de Dios? Cuando alguien viene y te trata y te ofende y te discrimina, y en ese momento, ¿qué haces tú? ¿Te acuerdas de lo que hizo Jesús? Y aunque pudo proferir maldición, nunca maldijo a nadie. Porque su vida estaba delante de quién, dime Jessy. Porque él quería dejar bien en alto el nombre de quién. Y entonces, ¿quién crecía en el niño? Cada día más. ¿Saben de qué niño les hablo? De ese niño que se perdió a los 12 años en el templo. Porque dice la Escritura que el niño crecía ¿en qué? ¿En qué crecía el niño? En sabiduría. O sea, ¿por qué él comienza su ministerio a los 30 años si Dios le da entendimiento? Porque fue cuando él tuvo 30 años que el Espíritu Santo ya estaba como en él. Estaba listo. O sea, imagínate, por eso es que mucha gente no siente la presencia de Dios, porque lo han metido al congelador de su corazón. ¿O no está el Señor aquí? ¿Y cómo le van a sentir al Espíritu Santo? Por eso es que cuando viene Aquila y Priscila y le preguntan a Apolos, ¿qué le preguntan? ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? ¿Y qué fue lo que le dijo Apolo? El Espíritu Santo, no sé de quién me están hablando, le dijo. Ni a Jesús conozco, le dijo. Y él predicaba. O sea que puede haber mucha gente que, hermano, está predicando. Pero ¿a quién predican, hermano? ¿De quién están hablando? De un desconocido. Y hermano, y no ofendemos a nadie. Porque ya lo hemos dicho anteriormente. A veces, hermano, cuando uno se pone a meditar en las cosas que hizo mal, nos damos cuenta que somos inmerecedores
de la gracia de Dios. Porque no recibimos la gracia con alegría de corazón. No la disfrutamos. Por eso es que la presencia de Dios se queda, dímele, o se va. Siempre y cuando tú te portes como, hermano. Tienes que estar así. Porque Dios es luz. Y los hijos de Dios andan ¿en qué, dijo? En la luz. ¿O no es así? Entonces, ¿el espíritu del mundo es un problema? Claro que sí. Pero más que el espíritu del mundo, es quien le abre las puertas al espíritu. ¿O no es así? Para que dé a rienda suelta ¿a qué? A los receptores. ¿O no tenemos áreas de receptores de pecado aquí adentro? ¿O alguien puede decir que cuando Jesús lo encontró no había pecado ni una vez? ¿Verdad que sí? Entonces, eso es lo que Dios quiere que entendamos, hermano. Que si nosotros no reconocemos que nuestra condición puede mejorar, ¿podrá el Espíritu Santo crecer en nosotros? Y eso parece delicado, ¿no? Como si fuera un nacimiento. Que mucho se habla del nuevo nacimiento, pero no se explica lo que significa el nuevo nacimiento. Solamente le dicen el que nace del agua y del Espíritu. Pero no entienden. Todo el mundo puede nacer del agua. Lo único que tienes que hacer es creer. Y te vas y te sumerges. ¿Y naces de qué? Pero para que tú nazcas del agua, y ojalá que no me malinterprete nadie, también tiene que nacer del Espíritu. Pero lo que no han entendido es que no vamos a nacer nosotros del Espíritu, sino ¿quién va a nacer de nosotros? ¿Quién se va a ver? Entonces cuando la gente te ve hablando, caminando, conversando o comportándote, sea que sean conocidos o desconocidos, dirán, ese hombre cómo habla, esa mujer, ¿qué tiene esa mujer? ¿Por qué van a decir eso? ¿Porque será esa mujer? ¿Porque será ese hombre? ¿O porque quién ha nacido en esa persona? Es el Espíritu Santo que está gobernando ¿qué cosa? Esa vida es propiedad de quién. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? ¿O no saben que su cuerpo es templo de quién? De Dios. ¿Así dice o no dice? Hay de aquel que atente contra el templo del Espíritu Santo, dice. O sea, para que sobreabunde, dice. ¿La gracia de quién? ¿Ah? Templo, para que habite ¿quién? Que imagínate, hermano. Pero honramos ese privilegio, hermanos. Honramos ese favor, hermano. Creemos que de tanto Dios nos escogió a nosotros. Alguien tendría el valor de mirar a uno que está aquí y decirle que me parece imposible lo que dice. Por la vida que llevas. ¿O no es así? Porque a veces, hermano, Dios tiene que ir más allá de su palabra, de lo vil, de lo ignorado. Dios escoge ¿qué cosa? Para avergonzar, dice. ¿A quiénes? A los sabios y entendidos. Encontramos a un Jesús que camina un día por el desierto con un grupo de gente y lo primero que dice ¿qué es? Padre, me diste ex borrachos, ex prostitutas, ex criminales, así le dijo. ¿Qué ese Jesús? Qué tremendo, ¿verdad? Te alabo, Padre mío, dijo, porque escondiste estas cosas, dijo, y se las revelaste a estos, tus pequeños, le dijo. ¿Cómo los veía Jesús, hermano? ¿Cómo los veía Jesús? Te alabo, dijo, Padre mío, porque escondiste estas cosas y se los revelaste a estos tus pequeños, le dijo. O sea, la alabanza de Jesús era producida porque él andaba con prostitutas, con pecadores, con lo peor, la escoria de la sociedad. Para Jesús era ¿qué cosa? Alabanza para Dios. Es tremendo. Si entendiéramos eso, ¿cómo miraríamos a la gente, hermano, en las calles?
nos importarían, compartiríamos sus problemas, ¿no? Y este planeta ya no sería la tierra, sino sería el reino de los cielos. ¿O no es así, hermano? Por eso es lo que esperamos nosotros, ¿no? Hablábamos sobre las bienaventuranzas y para quiénes son. Hay una serie de cosas que uno tiene que vivir aquí en la tierra para que pueda anhelar formar parte de ¿qué? De las bienaventuranzas. Tú puedes tener, hermano, todo lo material, puedes tener un negocio próspero, puedes tener todo lo que tus ojos y tu corazón desean, pero todo eso se queda ¿en dónde? O Dios te lo va a hacer en una cajita y te lo va a mandar allá. ¿Ah? No, ¿verdad? Porque dice claro el libro de Job. Maldice a tu Dios que ya te ha quitado todo, le dijo. ¿Verdad? ¿Y qué le contestó Job a su mujer? ¿Por qué le voy a maldecir? Dijo. Si desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo voy a volverle. Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea Jehová. ¿Quién bendice a Dios en el peor momento de su vida? Tu marido te hace renegar, tu mujer te hace renegar, tus padres están enfermos, tus hijos hospitalizados en la cárcel, y cuando alguien, hermana, su hijo está en la cárcel, gloria a Dios, hermana, mi hijo está en la cárcel. Ahí lo está moldeando Dios. De ahí sale como un siervo a predicar la palabra. Hasta que Dios dice, ¿quién es ese? Ponte el hijo, sáquenlo. No he visto tanta fe. A veces Dios necesita escuchar esas cosas, porque eso es feo, ¿no, Leo? Pero tenemos todo, los defectos y poca fe. ¿O no es así? Imagínate cuando la Biblia dice que, hermano, tiene que presentar una iglesia perfecta, sin manchas y sin arrugas, y los que se reúnen en las iglesias llenos de defectos, hermano. ¿O no es así? Llenos de complejos. Anda, predica, ¿no? ¿Por qué no vas tú? Hay que ayunar, ¿no? Con mi comida no te metas. Hay que hacer vigilia, me duermo. Lleno de complejos. Sale a predicar, no, el COVID me va a matar, me está esperando en la esquina. Acá no hay ni uno, ¿no? Todos están listos para enfrentar al COVID. ¿Qué COVID ni COVID? Amén, dice. ¿Es así o no? ¿O no es así, José? No quieren ir a predicar a los cerros porque está el COVID que los espera. ¿Ah? ¿Ah? Hermano, nosotros no nos reímos de la desgracia de nadie. Lo que nos reímos, hermano, es de los cristianos que están debajo de la mesa, hermano, debajo de la cama escondidos. Y desde ahí están que gritan, ¿dónde está el diablo para pisarle la cabeza? Dice, ¿verdad? ¿O no es así? Desde ahí están que gritan, que el Señor te reprenda, diablo mentiroso. ¿No? Están ahí con su celular ahí debajo de la cama, ¿no, José? ¿Cuántos están orando para que Dios, ¿no?, desaparezca esta enfermedad maldita, dice, ¿no? Y miles de likes, ¿verdad? Una vez que con esos likes Dios va a desaparecer el COVID del planeta. Y ideas que realmente, ¿de dónde salen? Dime. Del mismo infierno. Porque somos espectáculo, ¿no? Diversión de los demonios. O alguien nos me dice a mí. Así que la próxima vez que alguien te diga, ¿cuántos quieren que Dios destruya el COVID? Y tú das like, ya sabes que le estás dando like al diablo. Porque lo que está haciendo es una distracción del maligno, que el Señor lo reprenda. Porque si Dios lo trajo ese mal, es por algo. Por algo Dios trajo ese mal. Y por eso siempre decimos, hoy podemos estar predicando aquí, mañana nos están enterrando del COVID. ¿O no es así? O puede estar desaparecido, como dice el hermano. Yo conozco un Cristo que no hace las cosas y después se arrepiente. Pero si yo pienso, ¿no?, que Dios lo trajo, ¿cómo Dios se lo va a llevar, José? ¿Tú crees que se lo puede llevar si Dios lo trajo? ¿Tú qué dices, hermana Jessica?
Todo está pasando por algo. Te he dicho que mejor no tratemos de entender eso, ¿no? ¿Es difícil o no, Leo? Mejor no tratemos de entender eso. Dejémoslo a Dios. Como dijo Jesús, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que sea tu voluntad. Así le dijo Jesús. ¿O no es así, hermano? ¿Verdad, hermanos, que fue así? Si el maestro le dijo a Dios que Él haga su voluntad, entonces la voluntad de quién tiene que prevalecer, predominar, sobre todo, porque Él sabe lo que está haciendo. Y en eso tenemos que confiar, que Él sabe lo que está haciendo. ¿Verdad, hermano? ¿O no es así? Amén, gloria a Dios. Entonces, ¿cómo podemos, hermanos, reconocer el espíritu del mundo? Tendría que tener un seminario, hermano, perdóneme, pero no tengo tiempo para un seminario, porque mínimo son 6 horas, para explicar este concepto por completo, ¿no? Desapareciendo dudas y Dios nos tome en cuenta. Porque lo que se está hablando en este momento es el espíritu del mundo. Entonces, tenemos que pasar por una serie de cosas, que lo primero que tenemos que hacer es reconocer el espíritu del mundo. Estoy leyendo un artículo que les va a servir a muchos para que puedan entender lo que no entendemos. Dice que en Gran Bretaña, en las minas, lo que se descubrió es una gran cantidad de monóxido de carbono, que es lo que podríamos llamar, en una explicación breve y simple, el aire o el oxígeno sin vida. ¿Verdad, José? No tiene vida. ¿Qué quiere decir? Que ya ha sido separado el elemento vital, que es el oxígeno. Y solamente queda, ¿qué cosa? Lo que acabo de mencionar, ¿verdad, José? Monóxido de carbono. Entonces, ¿qué pasa cuando el ser humano, allá en Gran Bretaña, hicieron una investigación, encontraron que las minas tenían demasiado monóxido? Entonces, ¿qué pasaba cuando ellos descubrían vetas y entraban y automáticamente qué es lo que enfrentaban? Y mucha de la población en Gran Bretaña sucumbió, murió. Entonces los especialistas comenzaron a investigar y a encontrar la manera de ¿qué? De que cuando ellos hicieran las excavaciones, sabes, ¿verdad? Tumban la pared y detrás hay vetas, pero esas vetas ¿qué contienen? Monóxido de carbono. Entonces, como estaban tan dentro de la tierra, cuando ellos querían escapar, ¿qué les pasaba? No podían escapar, porque toda esa habitación era inundada, ¿por qué? A una velocidad increíble de monóxido de carbono, ¿verdad, José? Entonces, esa gente que estaba dentro, ¿qué le pasaba? Morían automáticamente por falta de aire. Entonces, se preocuparon, se reunieron, las mentes se hicieron una y encontraron, imagínense en quién, la solución. En unos canarios. El canario tiene una capacidad y cualidad para reconocer el monóxido de carbono. Entonces, ¿qué hacían los mineros? Cuando entraban a excavar, agarraban los canarios en sus jaulas y los llevaban adelante. Entonces, cuando los canarios comenzaban a volar como locos, es porque ¿qué había detrás de la pared, José? Ahora hicieron pruebas con los canarios, hicieron pequeños orificios detrás de la pared y automáticamente cuando empezaba en esos orificios tan pequeños a filtrar el monóxido, los canarios que estaban paraditos en sus palitos caían como piedras, no muertos sino desmayados. Entonces los sacaban y los revivían, ¿no? Con oxígeno. Y eso fue como en Gran Bretaña pudieron ellos detectar, ¿qué cosa, Leo? El monóxido de carbono. Entonces, hoy en este tiempo, nosotros ¿cómo podemos detectar el espíritu del mundo? No tenemos el espíritu de un canario para detectarlo. Tenemos que tener nosotros, o haber sentido el espíritu para saber diferenciar. Porque si el espíritu del mundo es como el monóxido de carbono, muchos que están vivos para Cristo, cuando son expuestos directamente a Él, ¿qué les pasa? Un sentimiento
los mata. Entonces, por eso les digo, y tal vez le pido disculpas a todos los que están escuchando, tanto aquí como acá, que para que yo pueda explicar esto necesitaría de 4 a 6 horas, porque los puntos que tendría que tocar es qué es el espíritu del mundo, cómo detectar el espíritu del mundo, cómo funciona el espíritu del mundo, y lo más importante, cómo detener el espíritu del mundo. O sea, ¿cuántos puntos necesitaría? Y si le pongo 2 horas a cada uno, ¿en cuántas horas podría explicar este tema? 8 horas. O sea, ¿por qué? Porque no estamos hablando de cualquier espíritu. Estamos hablando de quién? Del espíritu que se hace pasar por el Espíritu Santo. O sea, ¿usted cree, hermana Jessica, que en 1 hora voy a poder explicar cómo reconocerlo, cómo identificarlo, cómo hacerle frente, cómo superarlo? Y lo más importante, hermano, cómo hacer crecer al Espíritu Santo, porque de nada vale que hablemos del espíritu del mundo si el Espíritu Santo no crece en quién, en nosotros, para que sea un tema completo. Pero yo creo que en esta transmisión habrá mucha gente que conoce del tema, ¿verdad, hermano? Que tiene interés por el tema, ¿no? Y que lo va a lograr, definitivamente que sí. Quiero que me sigan en este capítulo 10, versículo 16. Miren lo que dice. Miren que los estoy enviando como ovejas en medio de lobos. Así que sean cautelosos como serpientes, pero también inocentes como palomas. O sea, ¿qué pasa cuando Jesús te llama, hermano? ¿Por qué necesitas el equipamiento que te puede dar el Espíritu Santo? Están atentos, ¿no? Que si no se lo van a perder, ¿eh? Capítulo 10, versículo 16. Escuchen nuevamente, miren. Capítulo 10, versículo 16 de Mateo. Escuchen esta parte, hermano. ¿Qué pasa cuando Jesús nos llama? O Jesús se revela a tu vida. O tú le das la oportunidad a Jesucristo de cambiar tu vida, ¿verdad? Entonces, en ese momento, Jesús te envía, hermano, nuevamente al mundo. ¿Me dejo entender? O sea, tú llegas herido, lastimado, utilizado, burlado y tantas cosas, ¿verdad, Leo? Desechado, humillado. Y el Señor te embiste de poder y te pone en tu corazón ¿a quién? Al Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso es que el rey David, imagínense, cuando el rey David cae, ¿no?, en este problema con Betsabé, ¿se acuerdan o no? ¿Se acuerdan que cae con Betsabé en este problema y que mata al esposo a Urías y todo lo demás? Entonces, en ese momento, David es despojado de algo que yo sé que muchos van a entender y algunos lo van a pensar, del Espíritu Santo. Entonces, cuando David siente que el Espíritu Santo se aleja de él, es cuando él escribe este Salmo 53, que es lo que dice: devuélveme, por favor, el gozo de tu salvación. ¿Cuál salvación si Jesús no había nacido todavía? Y no quites de mí, le dice, tu Santo Espíritu, le dice. O sea, ¿qué vivió David? O sea, ¿qué puede causar en Dios el que tú le cantes, el que tú le alabes? O sea, ¿qué relación puedes tener tú y Dios? Cualquier relación. Él estaba hablando cosas que tú y yo podríamos estar hablando cuando hemos cometido errores, cuando hemos pecado. Señor, por favor, devuélveme el gozo de tu salvación, porque Jesús murió hace 2000 años. Y no quites de mí tu Santo Espíritu, porque la Biblia dice que no contristemos al Espíritu Santo, que se puede apartar de nosotros. Pero David está hablando más de 1000 años atrás, antes que Jesús nazca. Él ya disfrutaba de eso, de la presencia de Dios, de la presencia del Espíritu Santo. Por eso es que muchos creen que David vivió en un paréntesis de la gracia de Dios. Por eso es que a él se le otorga el título del tabernáculo de David. O sea, ¿qué vivió David? ¿Qué de cosas escuchó para que David un día diga: Señor, no me deseches,
por favor, le dice, porque yo quiero andar delante de ti en la tierra de los vivientes, le dice. O sea, ¿qué le hablaban a David? ¿Qué conversaciones tenía Dios con David? ¿Cuál? Tocaba Dios a él. ¿Qué tipo de? Sentía algo que hace. Ahora, para que David diga que él quería andar delante de Dios en la tierra de los vivientes, o sea, la tierra, ¿qué cosa viene a ser? No, como dice el apóstol Ríos, la tierra de los moribundos. ¿O tú crees, no te das cuenta que día a día mueres? Día a día mueres. Y si no crees, mira el espejo. Así no eras ayer. Hace 5 años no eras así. Leo dice que está más ricotón. Dice. ¿Qué podemos hacer, verdad, José? José dice que ahora se siente pelado. Estaba bien pelucón, dice. José como su papá, dice, como Valentín. ¿Te das cuenta, Paul? Paul dice, felizmente yo salió a mi mamá, dice. Me salvé, dice Paul. ¿Verdad, hermano? Entonces, es muy bonito estudiar la Biblia, hermano, y que Dios te dé a su luz y su entendimiento. Es más precioso todavía, precioso. Pero nadie se puede molestar, porque eso lo hace Dios en la búsqueda. Yo he conversado con muchas personas y dicen, ¿y tú por qué puedes entender la palabra? Y yo no, si yo tengo más años que tú, es porque, hermano, el llamamiento y los dones es irrevocable, dice la Biblia. Lo que Dios dio, Dios no lo quita, no lo puede quitar. Entonces, eso es lo que Dios le da a cada uno. Dios le da un don a cada uno, ¿no? A mí me parece fascinante, hermano. Yo abro las Escrituras y veo tantas cosas increíbles, hermano, y sobre todo cosas que jamás pensé que podrían estar escritas en la palabra. No sé si a ustedes también les pasa, ¿no? Porque esa palabra tiene que revelarse a tu vida. Y revelarse es como cuando tú vas y tomas una foto. ¿Se acuerdan de las cámaras fotográficas que venían con su rollito? ¿No? Tomabas tus fotos, 10, 20, 30, de acuerdo a la capacidad, y luego, a ver, ¿por qué no las colgabas en la pared? No, ¿verdad? Tenías que agarrar el rollo. ¿Se acuerdan de esas fotos? ¿Qué tenían que hacer? Llevarlas, ¿verdad? A que las revelen. Entonces la palabra es igual. La palabra tiene que ser, ¿qué cosa? Revelada a tu vida. Y para que cuando tú la leas dices, uy, pero si esto yo lo acabo de leer en la mañana, así no decía. ¿Verdad? ¿Y es por qué? Porque Dios te ha dado entendimiento, te ha quitado la venda. O sea, miren que les estoy enviando como ovejas en medio de lobos, así que sean cautelosos como serpientes, pero también inocentes como palomas. Tremendo, ¿no, hermano? O sea que el venir a Cristo es fácil, pero el salir de Cristo, por eso es que mucha gente, hermano, que se confía, ¿verdad? Tomas, sí, sí tomo, bailas, sí bailo, fumas, sí, y nunca más regresaron. ¿O no pasa? Yo puedo tomar, yo puedo fumar, yo puedo bailar, yo puedo hacer esto, y al final, hermano, los encuentran por ahí, ¿verdad, José? A veces ya nunca regresan a sus casas. ¿O no es así, hermano? Porque pensaron, ¿qué cosa? Que regresaban al mismo mundo que dejaron. Pero aquí la palabra de Dios dice otra cosa. Miren, dice, que los envío, dice, como ovejas en medio de lobos. Solamente quiero que visualicen esa parte conmigo. O sea, ¿cómo llegaron? Como hombres. Pero cuando Jesús los regresa, ¿cómo los regresa? Como ovejas, y la gente que está afuera ahora son, ¿qué cosa? Ahora son lobos, ya no son hombres. ¿Y nosotros qué somos? Como ovejas, dice. ¿En medio de qué? Pero mira, hermano, lo que te da Dios y no te das cuenta. Sino que no lo dice claramente. Pero mira lo que te da Dios. Dice, pero, mire lo que dice. Así que sean cautelosos como serpientes. ¿Han visto la serpiente como eso, no? La serpiente antes de avanzar, ¿qué hace? ¿Qué hace Jessica? Está observando para todo lo, o camina nada más por caminar. Dice, astuto con la serpiente, Te tantea y luego... Y luego avanza. No solamente avanza.
Miren que los estoy enviando como ovejas en medio de lobos, así que sean cautelosos, como serpientes, pero también inocentes como las palomas. O sea, cautos, ¿no? ¿Es así, hermanos, o no? Qué tremendo, ¿no? Pero el detalle es que, hermano, muchas veces nosotros no hacemos caso de Dios, no que Dios no quiera o quiera que nos pasen cosas. Gente que no es cristiana, es lobo. Capítulo 5, versículo 19 de Primera de Juan. ¿Lo tienen ahí, hermano? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. ¿Tienen sus Biblias ahí? ¿Tienen sus Biblias ahí? Ya se lo voy a leer. Dice: sabemos que nosotros provenimos de Dios, pero el mundo entero está bajo el poder del maligno. Está fuerte, ¿o no? Aquí el tema de discusión no es que no seamos de Dios o seamos de Dios. Aquí lo preocupante del caso, ¿lo tienen, hermano José, o no? Es la segunda parte. Dice: pero el mundo entero está bajo el poder del maligno. Dice. ¿Quién lo está diciendo? El apóstol Juan, en la primera carta. O sea, cuando Dios le da a escribir al apóstol Juan, le muestra, hermano, porque él dice: lo que vimos, oímos y tocamos, de eso predicamos. ¿Es así o no es así? Entonces, para que Juan diga, por favor, yo quiero que ustedes crezcan en la gracia de Dios. Cuando Juan dice: porque el mundo está bajo el poder de ¿quién? Dice. O sea, eso es lo que tenemos que creer, no entender, sino creer. Es vital que nosotros creamos que el mundo está bajo el poder de ¿quién? Que Dios no está gobernando el planeta. El planeta está siendo gobernado en este tiempo ¿por quién? ¿O no dice así? Sabemos que nosotros provenimos de Dios. O sea, provenimos de Dios. Somos de Dios. Pero ese no es el problema. El problema es que, pero el mundo entero está bajo el poder de ¿quién? O sea, te vas a la derecha, José, te vas a la izquierda, te vas arriba o abajo, Jessica. ¿Quién está dominando? ¿Quién domina, Pablo? No es Dios. Pero mucha gente dice: no, pero si yo estoy de la mano de Dios, a mí nada me pasa, porque yo puedo ir por acá y por allá. Hermano, yo les digo una cosa, y no es para molestarse. Mucha gente que predica la palabra está muriendo con el COVID, ¿o no? Pastores están muriendo con el COVID. Hombres que tienen años en la iglesia y están muriendo con el COVID. Porque creyeron esto, porque entendieron esto, y no los estamos juzgando. Es que no se trata de que hoy día creas y mañana no, sino que sea para siempre. Que si Dios te dice a ti que el mundo está bajo el poder del maligno, entonces yo tengo, hermano, que refugiarme en quién. Tengo que confiar en quién. Y si es la voluntad de Dios que tú partas hoy, mañana o pasado, hermano, tú te vas contento o no te vas feliz. Porque, hermano, tú hiciste, luchaste, corriste la carrera, peleaste la batalla y ahora te toca ir a recibir tu recompensa. ¿O no decimos amén? Yo muero feliz porque yo me voy a ir directamente a mi juicio y voy y todavía le miro el reloj así y le digo a Jesús: maestro, disculpa, más o menos a qué hora es mi juicio, porque quiero disfrutar desde ya todo lo que he hecho en la... ¿No? Imagínate. ¿A qué hora más o menos Y entonces los ángeles, ¿no? Con los apóstoles le dirán: ratito, por favor, primero va José. Pero José se portó mal, yo quiero de una vez lo mío, porque yo dejé esto, y ahora vengo a pedir mi herencia. Esa es la que lloró.
La que, hermano, las tentaciones, los vicios, los problemas, la crisis, la enfermedad, le tocó la puerta. Pero ellos, ¿qué dijeron? No, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Yo estoy aquí, sí, pero mi cabeza está allá arriba, ¿no? Porque yo estoy viendo las cosas que son eternas, ¿no? Porque así dice el apóstol Pablo, ¿no? Nosotros tenemos que ver las cosas temporales como pasajeras, las cosas visibles como pasajeras, pero las invisibles, permanentes y eternas, dice la Biblia. O sea, nuestra cabeza, ¿en dónde tiene que estar centrada? Dime. Amén, hermano. No, definitivamente que es así, ¿no? Y de verdad, ¿no? Estamos leyendo el comentario de nuestro hermano Paulo, y de verdad, desde aquí, ¿no? Aunque no sabemos si su familia verá el mensaje de esta noche, pero podríamos ser nosotros la familia de Magali, ¿verdad, Paulo? Nos duele mucho, ¿no? Su partida, porque es una mujer joven, ¿no? Así como los que están aquí, ¿no? Dile a alguien esta noche, ¿no? ¿Qué impide que Dios termine tu vida hoy o mañana? ¿No? Esta muchacha que mi hermano en la carne y en Cristo está mostrando ahí, en el testimonio que está escribiendo, hace unos días fue internada por un tema que se le complicó. Y el hermano está escribiendo aquí como testimonio, ¿verdad, Paulo? Que acaba de fallecer. Entonces yo te pregunto, ¿qué escoges tú, mi hermano? ¿Asustarte y esconderte y abandonar la fe? ¿O pelear, hermano, hasta el último aliento de tu vida? Y levantar el estandarte de que en tu casa reina Cristo, no la muerte. Que si vinieran a ser tus últimos minutos en la vida, yo me quedo con lo que me dijo la hermana de este pastor, que lo conté ayer en el foro. Qué precioso, ¿no? Dice la hermana que fueron los hermanos a buscarle al pastor después de 2 días y lo encontraron al pastor echado en su cama, muerto, pero con una sonrisa, dice, de oreja a oreja, y su Biblia en el pecho abierta. Ya que cuando la hermana me contó eso, hermano, ya que yo sentía la presencia de Dios que me decía, este hombre le miró la cara a la muerte y le sonrió, porque ahí se cumple la escritura. Sórbida es la muerte en victoria, dice. ¿Dónde está ahora, muerte, tu aguijón? Muerte, yo soy tu muerte, dice. Que no te puede matar, mi hermano. Que el trabajo de la muerte es matarte, que seas condenado en el lago de fuego. No sé cuántos entienden eso. Pero yo creo que esta muchacha que estuve mirando su correo, su Facebook hace unos días, llevó una vida piadosa. Y yo sé que también Magali estará ahí, en el encuentro de los santos, con el Cristo de la gloria. Porque desde su juventud y su niñez, siempre integró el grupo de ayuda en la Iglesia Católica. Y ahí fue donde mi hermano le conoció, en una etapa difícil de su vida. Entonces, esa muchacha todo el tiempo estuvo metida en donde, dime, Leo, hasta que durmió. Podríamos decir que de muchos, empezando por mí, quien merece más entrar al reino, ¿quién sería, hermana Paula? Por derecho y por justicia. Esta muchacha. Porque pudiendo enredarse en las corrientes de la juventud y disfrutar del libertinaje, ¿no, hermana Jessica? ¿Escogió qué cosa? Ser un testimonio para muchas jóvenes. ¿Ustedes creen que esos jóvenes que andan con sus guitarras en los grupos, ¿verdad?, carismáticos, y por acá y por allá andan haciendo maldades, Leo? Esos no andan haciendo maldades. Esos se van a los hospitales, se van a los orfanatos, se van a muchos lugares y comparten la palabra de Dios en su manera que ellos saben. ¿O no es así, hermano?
Entonces, eso es lo que yo le decía a mi hermano estos días que él me hablaba, y yo sé que ahora me está escuchando. Esta muchacha tiene todas las cualidades y características de un hijo de Dios, o alguien no me dice a mí. Porque hasta el último momento y sus últimas palabras que le veo ahí que escribe en su Facebook personal, habla de Dios y la grandeza de Dios. ¿Cuántos entienden eso? Que yo me imagino que cuando vino la muerte a recogerle, solamente le llevó a la presencia de Dios, o alguien no me dice a mí. Es así, son las etapas, es la salida, la muerte es la salida de este mundo. Solo hay dos maneras de salir de este mundo, en el arrebatamiento y a través de la muerte. O alguien no me dice amén, si entiende las escrituras. No hay una tercera manera, ¿no, José? Solo hay dos maneras de regresar a casa. A base de sacrificio en el arrebatamiento o a través de la muerte, si Cristo no viene primero, ¿no? Qué triste, ¿verdad? Es triste porque no le volveremos a ver durante un tiempo, ¿verdad? Pero después todos seremos reunidos, o no me dicen amén los que entienden y creen. Todos seremos reunidos para la gloria y alabanza de su nombre. ¿Es así? Muy bien. Entonces, es claro lo que dice aquí la Escritura, ¿no, hermano? Lucas capítulo 21, versículos 34 y 36. Como les digo, hermanos, ya prácticamente estoy terminando el mensaje para ministrar la Santa Cena y quisiera que todos participen, pero es decisión de cada uno, no podemos obligar a nadie. Ya tenemos un mensaje completo de la Santa Cena, por eso es que no vamos a redundar con lo mismo, ¿no? Está ahí grabado el mensaje, solo tienen que verlo, ¿no? Dice Santa Cena y es todo. Ahí sabrán qué es la Santa Cena y por qué tomamos Santa Cena, no porque nos da la gana o inventamos cosas. Dice Lucas 21, capítulo 21, versículo 34 al 36. Dice, pero vigílense a ustedes mismos para que su corazón nunca llegue a estar abrumado por comer en exceso. Lo que hablábamos en la mañana, ¿no, José, en el devocional? Y beber en exceso, y por las preocupaciones de la vida, y de repente ese día los tome por sorpresa, como una trampa, porque vendrá todo sobre los que habitan en la superficie de la tierra. Por lo tanto, manténganse despiertos y rueguen todo el tiempo que logren escapar de todas estas cosas que tienen que suceder y puedan estar de pie delante del Hijo del Hombre. Terrible, ¿no? ¿Se dan cuenta, hermano Paul, que son una serie de trampas que están en el camino, ¿no? Y que Jesús las detalló o no las detalló, pero sean libres en esta noche. Muchas veces hemos caído en esas cosas, ¿o no? ¿Por qué, hermano? Si el día que nos convertimos a Jesús, nos arrepentimos de nuestra mala vida y nuestra mala cabeza, nos dieron una Biblia, alguien nos regaló una Biblia o nos compramos una Biblia. Pero ¿por qué el Espíritu Santo no nos guía a estos textos? Porque ¿cómo está nuestro corazón, Leo? Enredado, mi hermano. ¿En qué? En el pasado. Iras, desprecios, venganzas, resentimientos, abandonos. ¿O no es así, hermana Jessie? Y entonces cuando el Espíritu Santo te abraza y te dice, hijo, yo te quiero sacar de esa vida, te quiero sacar de esa condición y vamos a estudiar la palabra. Y lo primero que dice, ¿qué cosa es? No tengo tiempo yo. ¿Para qué tienes tiempo, mi hermano? Para pelear, para discutir, para renegar, para enredarte en deudas, enfermarte y enfermar a los demás porque lo compartes, ¿o no? Y al final, ¿cómo venimos? Señor, a ti vengo, Señor. ¿Así venimos o no, hermano? ¿O no, José? Viejos, cansados, ojerosos y sin ilusiones. ¿Ah, José? Sin pelo. Así venimos. Por la culpa de tu papá, José. Y de María, pues María dice que le ha dicho. Bueno, entonces, hermano, tenemos que entender. Tenemos que entender que, hermano, ¿lo dice la Escritura o no?
Pero vigílense a ustedes mismos. Qué terrible, ¿no, Jesse? O sea, el Señor está dando la orden de que tengas cuidado de Paul, de Luis, de Valentín, ¿o de quién, Jesse? Cuídate, dice, porque por ti misma vas a caer. Qué terrible, hermano. ¿O no, Leo? ¿A quién va a utilizar el enemigo para hacerte caer? A ti mismo, hermano. Pero es que yo lo estoy leyendo, por eso, ¿dice José o no? Pero vigílense a ustedes mismos para que su corazón nunca llegue a estar abrumado. O sea, si tu casa es tu cuerpo, es el templo de Dios, o sea, y hay, dime, terroristas, ¿qué van a tratar de hacer con tu cuerpo, con tu templo, con tu casa? Y entonces dice, ¿qué cosa dice? Pero manténganse ¿cómo? ¿Cómo tienes que estar, Jessica? O sea, si hay una persona, Jessica, que todos los días te deja la basura en tu puerta y los perros la rompen y tú quieres saber quién es, ¿qué tienes que hacer? Estar atento a chaparlo. Lo contratas a Paul, que desde arriba, ¿o no, Paul? ¿O no, José? Agarras y te compras tus cámaras, hermano, en HD con movimiento de sensor y pones tus cámaras ahí. Y te cuadras con tu lacto, Jessica, y tus 2 palitos de fósforo ahí. Toda la noche. ¿O no, Diego? A esperar que llegue el que le... Y cuando te das cuenta, es la hermana Paula. Es Leo. Y el que rompía la bolsa era el manso. Pero nunca lo descubriría, José, hasta que no estés, como dice la Biblia en el versículo 34. Estén atentos, vigilantes. O sea, imagínate, ¿no? O sea, el mismo Jesús lo describe como un campo de batalla, ¿no es así? Como si fuera un campo de guerra. ¿Cómo tienes que estar? 5 sentidos para ver todo. Porque tú no sabes por qué lado te vendrá. El lado te va a chapar. ¿O no, Jessica? Te va a destrozar. Entonces, ¿cómo nos agarran, Jessica, los problemas? La enfermedad, la crisis, ¿no? Un día escuché a un evangelista que decía, algo tremendo, decía este hombre, el que no está en oración se enferma, dijo. Qué atrevido ese hombre, dije yo, para decir eso. Porque no se trata de estar orando, dijo, se trata de estar en oración, dijo. Es muy diferente estar orando a estar en oración, dijo, porque el que está en oración está en comunión, dijo. Qué tremendo. ¿Cómo crees que una enfermedad lo va a tocar, dijo, si está en comunión, dijo? Viene la enfermedad a tocarlo y Dios le dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Está hablando conmigo? Retírate. Imagínate, hermano. O sea, solo se enferma, ¿por qué? Porque está mirando para dónde. Y Dios permite que la enfermedad lo traiga. De la oreja lo trae la enfermedad. Señor, sáname, por favor. Ese no estaba orando. ¿O estaba orando, José? Amén, dice Jessica. Sí. ¿Estaba durmiendo, José? A la hora nomás que se fue el maestro. Es así, hermano. Están esperando en la iglesia, no Maranata nada más. Y qué terrible, ¿no? El predicador dice, Maranata, Cristo viene pronto, y recién se han levantado. Si Cristo no va a venir por ellos, ¿no es que están que duermen? ¿O no, Leo? Tú cuando vas al culto, saltas, danzas, te metes ahí, te gozas, hermano. Vas con 2 polos, para el cambio, con zapatillas, tu pantalón elástico para poder saltar, hermano. Todo ricotón. ¿O no es así, hermano? O sea, sí. ¿Por qué no vas a la iglesia? Mucho frío. No entiendo lo que dice. Voy a ir con 2 chompas, dice. Sí, hermano, en la iglesia tocan tan bonitas alabanzas. Yo he escuchado a los hermanos de Lin ahí que tocaban sus alabanzas ahí como tocan, ¿no? Ellos son, pues, hermanos, ¿no? Eso es su fuerte, las alabanzas. Nos gozamos ahí escuchándolos ahí lo que le cantan al Señor y le alaban. Es su ministerio, ¿no? Ya quisiéramos nosotros tener esos ministerios, ¿no? Pero así es Dios. Dios reparte dones, ¿verdad? Ojalá que nos haya caído alguito a nosotros, si quieres, ¿verdad? Así es Dios, ¿no? Ahí ya lo tenemos a José, ya pronto Paul aprende y ya armamos el grupo de alabanza. Ojalá que sea ministerio, solo Dios sabe. No le quitamos crédito,
¿no? Se anima Leo y salta la batería ahí, Diego, Diego, ¿qué haces acá, Diego? Muy bien, entonces tenemos que entender, hermano, no, de verdad, hermano, no, yo le digo a mi hijo que le quiero mucho porque Diego, él dice que está pasando su desierto. No sé si está pasando su desierto, sus 40 años, porque ya va por ahí. Ya. Creo que quiere repetir los 40. Sí, su lucha, pero su lucha es egipcia. Muy bien. Y el último texto. Juan capítulo 14, versículo 26. Pero el ayudante, dice, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, ese les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Que hermano, ese texto, hermano, si nos metemos a escatología profunda, acá nos quedamos atracados, hermano. Porque que yo sepa y que tú sepas, Jesús no ha hablado nada contigo últimamente, ¿o sí? Pero ahí dice que Él nos hará recordar todas las cosas que Él nos ha dicho. Dice. ¿En dónde nos dijo? ¡Qué tremendo! ¿En dónde nos dijo José? Todas las cosas, Jessica, que nos ha dicho. ¿En dónde nos ha enseñado? Bendito el Espíritu Santo. ¿Alguien bendice al Espíritu Santo en esta noche? Lo bendecimos, hermano, el Espíritu Santo. Porque ¿quién es el encargado, hermano, de hacernos recordar a Jesús? Agarre, pon tu mano aquí, así como yo en esta forma, y di, quiere decir que aquí tengo recuerdos de Jesús. Tú pon tu mano aquí, hermano, y di así conmigo. Quiere decir que aquí hay historias con Jesús. ¿Cuántos se gozan esta noche? Porque así dice, hermano, la palabra, que Él les hará recordar cuando venga todas las cosas que yo les he dicho. O sea, hubo un momento en el tiempo, el espacio de Dios, donde estuvimos con Jesús, pero no nos acordamos. Pero el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Nos va a hacer recordar. ¿Y sabes cuándo una persona se acuerda? Cuando tiene una experiencia, hermano. Es en las experiencias cuando uno es trasladado. Y ahí es donde uno, te ves. ¿Quién es Él? Eres tú. Y Él, Jesús. Y ahora me acuerdo, sí lo conozco a Jesús. Porque por eso es que a Jesús aquí no lo vamos a conocer. Aquí el mundo lo va a reconocer. Porque nosotros ya lo conocíamos. Ya lo conocíamos. Ahora van a reconocer la autoridad de Jesús. Pero nosotros no lo vamos a... Nosotros ya lo conocíamos, ya lo conocíamos. Y cuando Él venga, dice Pablo, sabremos cómo fuimos conocidos. Él nos hará recordar todas las cosas. ¿Dice o no dice? Es lo que estoy leyendo, ¿verdad, José? Así dice, escuchen. Pero el ayudante, dice en esta versión, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas. O sea, ¿hay alguien que todavía no sabe, no entiende? Es el Espíritu Santo, hermano. Él tiene ese trabajo de enseñarnos. Yo soy bruto, en el colegio me sacaba mala nota, nunca entendí, me quedé en tal grado, no me entra el estudio. Gózate en esta noche, hermano, tú que escuchas el mensaje. Y cuando Él venga, dice, Él les enseñará todas las cosas, hermano. Un maestro particular te ha mandado papá para que no desapruebes. Y está pagado. Todo lo pagó en la cruz. Y les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que yo les he dicho. Qué tremendo, ¿no, hermano? ¿O no es tremendo? Nos gozamos por eso, ¿verdad, hermano? Sí, así es, ¿no? Nos gozamos por eso, ¿no? Bendito el Señor está nuestro hermano Luigi, ¿no? Estamos esperándolo, Luigi, para que tome su cena. Amén, hermanos. Entonces, qué gusto, ¿no? Ese es el mensaje de esta noche. Esperamos, hermano, de verdad que siento en mi corazón
seguir hablando de este tema, porque lo veo muy, muy prometedor para poder detectar, como los canarios detectaron, ¿verdad?, el monóxido de carbono. Tú y yo tenemos que aprender a reconocer a quién, al Espíritu Santo y al espíritu del mundo. Son dos espíritus, dilo conmigo tú que estás escuchando, son dos. Y tenemos que aprender a reconocer al Espíritu Santo y al espíritu del mundo. Si no, estamos en problemas, ¿verdad? Si no le reconocemos al espíritu del mundo, ¿cómo vamos a reconocer al Espíritu Santo? Y si no reconocemos al Espíritu Santo, ¿cómo vamos a reconocer al espíritu del mundo? Entonces, en el siguiente tema hablaremos acerca de quién es el Espíritu Santo y quién es el espíritu del mundo. Los esperamos en la siguiente transmisión. Y ahora sí vamos a participar de la cena en el nombre de Jesús. ¿Pueden alistar los hermanos, por favor, a ver si nos ayudan, los que vamos? Desde ahí ya los hermanos en los discipulados, por favor, hermano Walter, hermano Carlos, que están a cargo de los discipulados, de una vez, hermano, y los hermanos también que quieren participar del discipulado, pueden hacerlo porque ya los hemos invitado. Sí. No, solamente ya vamos a anunciar que ya empezamos el discipulado. Perdón, el discipulado, la cena, ¿no? El vino. Préstame, hermana Anita, por favor. Que vean que aquí está. Ya. Sí, los dos. Muy bien, yo ya tengo acá el vino, hermanos. Y también está el pan. Amén. Muy bien, entonces también pueden participar ustedes porque lo vamos a hacer en directo. Pueden coger ya del pan. Yo les pido perdón a todos los que están aquí y a los que me están mirando, y por favor les ruego y les suplico que me perdonen en el nombre de Jesús, para poder tomar yo la cena y ustedes también tomar su cena, ¿no? Si le hemos hecho sentir mal en estos días, perdóname, hermana Jessica, aprovecha, hermana Jessica, para pedirle perdón a alguien. No, perdóname, hermano Paul y todos los demás hermanos que vinieron a la cena. ¿No? A todos, ¿no? Perdónenos porque siempre hacemos algo que puede estar de más y que no percibimos muchas veces. Amén. Bueno, ¿no? Si ya se pidieron perdón todos los demás, que bueno, los felicitamos. Ahí también yo sé que se están pidiendo perdón y nos parece estupendo, hermano, que se hayan pedido perdón. Muy bien. Es el perdón lo que hace la diferencia. Muy bien, hermano. Amén. Muy bien. Sabemos que la noche que nuestro maestro iba a ser entregado, cogió el pan, ¿no? Y lo partió entre los discípulos. ¿Verdad, Leo? Sí, ya le hemos pedido perdón, Leo. Por favor, perdóname, hermano, por muchas cosas que hacemos mal. ¿No? Es necesario. ¿No, José? Perdónanos, José. Perdónanos. Amén, Diego. Muy bien. Y ustedes también ahí le pedimos perdón y pueden participar del pan en el nombre de Jesús. ¿Pueden participar del pan? Poco pequeños, ¿no? Muy bien, hermanos, sabiendo que así como nosotros hemos comido el pan, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo fue entregado, ¿no?, para salvarnos de tantas cosas, ¿no? No solamente de la muerte, sino de nuestras enfermedades. Por eso que siempre le pedimos a los hermanos que tomen la Santa Cena, porque la Santa Cena ha hecho de parte de Dios muchas cosas increíbles, que solo aquel que lo ha experimentado lo puede confesar, ¿no? ¿Pueden participar del vino ahora? No, aquí están repartiendo el vino. Esperamos que ahí en casa también ustedes estén repartiendo el vino, ¿no?
que es figura de la sangre de Cristo, ¿no? Que Él también derramó en la cruz, ¿no? Es el sacramento más importante de la Iglesia, ¿no? La Santa Cena, ¿no? Y nosotros no tomamos la Santa Cena en la derrota de Jesús, sino en la victoria, ¿no? Porque es que celebramos la victoria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Amén, hermanos. Pueden participar ahora todos del vino. Y este vino tipifica, ¿no?, la sangre que Jesús derramó para darnos libertad. Amén. Y con esto terminamos la transmisión de esta noche, ¿no? Nos bendecimos a todos, los esperamos el día miércoles, ¿no?, en la continuación de esto que es muy bonito, el Espíritu Santo y el Espíritu del mundo. De verdad que se lo recomendamos, muy bonita la enseñanza de Dios. Amén, nos vemos, que el Señor me los bendiga y siempre estamos orando por ustedes. Dejen sus oraciones y nosotros las elevaremos a Jesús para que le interceda en el nombre de Jesús. Cuídense mucho, gracias hermana María Angélica, familia Cuña, que están encargados del discipulado ahí en el sector C, y al hermano Calderón, Walter, que está encargado, y a los hermanos en todas las partes del mundo. Sabemos que están ahí. Los bendecimos a todos en el nombre de Jesús. Nos vemos. Amén.